hoy día estamos muy contentos de iniciar este viaje con nuestro amigo Oswald, junto a esta increíble jornada de aprendizaje y un conversatorio súper interesante en donde hablaremos de un tema que todas estas personas que están o han iniciado el camino del despertar espiritual se lo han cuestionado o se han preguntado o han incluso tenido la intención de narrarlo o de exponerlo, porque de alguna manera el entregar toda esta información o toda esta experiencia, pese a que quizás las experiencias puedan ser distintas, vienen a nutrir a otras personas que están comenzando su camino, que muchas veces tienen dudas, que no saben por dónde partir o dónde comenzar y no necesariamente tienen que tener el mismo camino que nosotros, pero por supuesto que pueden sentirse identificados con algún relato y de alguna manera puede aliviar o ayudar en el proceso. Así que quiero presentarles a nuestro amigo Oswald. Cuéntanos cómo estás, cómo te ha ido. Hola Muriel, ¿cómo estás? Mira, de verdad muy agradecido de estar aquí en tu canal, con tu audiencia, tal vez pudiendo aportar algo de la mía propia para aclarar, para guiar, tal vez pueda que le sirva de un poco de guía, como mencionaste, a estas personas que están en esa búsqueda y se preguntan cuál es el camino, qué es lo que estoy sintiendo, qué es las posibilidades que tengo dentro de mi búsqueda interna, dentro de mi propia búsqueda interna de la espiritualidad. Porque la intención aquí, como siempre lo hemos conversado, no es imponer nuestro propio camino, nuestros propios puntos de vista o sistemas de creencia, sino desde nuestra expertise, desde nuestros eventos pasados, transmitir qué fue lo que a nosotros nos sirvió, qué es lo que nosotros hemos vivido y tal vez desde allí orientar a personas que estén en esa confusión. Totalmente, me parece grandioso que puedas participar hoy día con nosotros y también que nos cuentes, nos gustaría que nos comentaras a qué te dedicas, un poco contarnos un poco de ti y después vamos a ir ahondando un poquitito más en este tema tan interesante. Mira, mi vida, vamos a decirlo así, mi vida profana, mundana, o sea, allí sí estoy administrador de una clínica dental Ujú. y desde allí, como es un emprendimiento propio, tratando de aportar valor en ese sentido a las personas de recursos medios bajos, porque ese es mi objetivo de público al que está dirigido mi servicio. Entonces, desde allí es que yo, ¿cómo se dice? Me gano el sustento. Ahora, Perfecto. esa vida profana nunca ha estado separada de esa búsqueda espiritual, de encontrarle respuesta a cada uno de esos sucesos o de esas interacciones o de esos eventos que cada día todos tenemos algo en nuestros trabajos, en nuestros colegios, donde nos desempeñemos, siempre hay un suceso. Ujú. Entonces, bueno, si lo vemos desde la óptica de dejarnos llevar por el ego y por el instinto, a veces uno se sale de su carril y entonces entra la enfermedad más grande que hay ahorita en el 2024 hasta ahora, que es el estrés, la reactividad, tanto en el ambiente laboral como en el entorno familiar. Entonces, bueno, la idea es cómo compaginamos y cómo somos congruentes en lo que nosotros creemos de la espiritualidad, del amor, de las personas, cómo lo conllevamos con esos eventos que nos suceden a diario. Oye, ¿y tú desde dónde crees que nacen todas estas interrogantes que de repente nosotros tenemos, que son como desde preguntas súper filosóficas, existenciales? ¿Desde dónde crees tú que nace ese sentido de búsqueda por la verdad? Mira, yo creo que ese sentido nace de nuestro verdadero ser. Es algo que está ahí dentro de nosotros, que quiere manifestarse, que quiere guiarnos, que somos Ujú. nuestro verdadero yo. No es como lo hemos comentado. Y es parte de lo que creo que vamos a conversar, que es cómo ha sido ese proceso de despertar a esa conciencia de quiénes somos en realidad, de Ajá. entender que estamos separados, que estamos encapsulados en un recipiente que tiene mucha interferencia. Ahora, Ujú. ahí entraríamos en temas bien polémicos, como la teoría de la evolución del hombre, la teoría de que si fuimos
creados por algún experimento genético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de lo que podamos creer, hay una realidad. Y la realidad es que nuestra mente nos juega, pero, o sea, es una herramienta. Es Vamos a una... decir que es una herramienta. Pero cuando no la conocemos y cuando no tenemos claro cuándo funciona, puede ser nuestro peor enemigo. Totalmente. Como un Entonces, cuchillo. Ajá. todas estas preguntas vienen de alguna manera a ponerse como en contra de lo que a nosotros en general nos dicen, porque desde que nosotros nacemos, estamos como seres que, claro, tienen necesidades, pero que empiezan a ser cubiertas ciertas ideas por las experiencias de nuestros cuidadores, no necesariamente nuestros padres, que se van además sumando a lo que aprendemos en el colegio, y durante muchísimo tiempo, de hecho, podemos verlo en los niños que tienen este sentido de pero ¿y por qué? ¿Y para qué? Y como el constante cuestionamiento y preguntarse. Y bueno, un perrito. Y lamentablemente nosotros tenemos o caemos a veces como adultos en querer silenciar a los niños y decir, bueno, porque sí o porque, y no ahondar mucho más en las respuestas con respecto a esas interrogantes. Entonces, cuando nosotros vemos esto y nos identificamos quizás con los niños de ahora, podemos ver incluso cómo éramos nosotros cuando niños y teníamos un montón de preguntas. Muchísimas veces son cubiertas con cosas que los adultos nos dicen y casi como que nos quieren poner un parche curita y por favor no sigas preguntando, no sigas hablando, quédate hasta ahí nomás. Y eso muchísimas veces nos coarta y no nos permite seguir creciendo. Pero siento que que hay espíritus o que hay almas que realmente tienen este sentido por la verdad y de la búsqueda por la verdad, que no necesariamente es la verdad de todos, pero una verdad que a uno mismo le haga sentido. Y desde ahí siento yo que empieza a nacer el despertar espiritual, que es de lo que yo también quiero que tú me cuentes, cómo fue que tú viviste tu despertar, tú sufriste estos cuestionamientos de repente cuando empezaste a hacerte preguntas en algún momento. Cuéntame un poco cómo fue tu proceso. Mira, total. Creo que el despertar comienza desde el momento en que te empiezas a cuestionar la realidad y te empiezas a cuestionar todas esas enseñanzas con las que nos han condicionado. Y que de paso hago el acotamiento que no podemos culpar a nadie alrededor de nosotros porque todos hemos sido víctimas del mismo sistema. Uh Y -huh. desde la realidad de cada quien, ellos han tratado, nuestros padres, nuestro colegio, han tratado de hacer lo mejor, tal vez sin darse cuenta que están sirviendo a intereses que no son precisamente el bienestar de las personas a las que le están sirviendo. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo del chancletazo de antes, o sea, era la forma en la que criaron a nuestros pasados. Entonces, la invitación es no ver la forma en la que lo hicieron, sino el fondo, Uh porque -huh. hay muchas formas en las que después de ese chancletazo, quienes nos castigaron también nos dieron un abrazo, también nos manifestaron amor. Entonces, en las malas, ¿a quién tuviste? A esas personas. Entonces, para mí el primer paso del despertar es cuando la persona comienza a cuestionarse. ¿Por qué esto es para el bien? Esto no es para el bien. Entonces, de ahí nace también. Entonces, si esto no me está resonando, entonces, ¿dónde está la verdad? Pues, dependiendo de cuál sea ese impulso interno que venga de tu ser, porque cada quien tiene su propio proceso, unos más que otros, dependiendo de esa ansiedad, porque nada concuerda, o tal vez no te sientes inserto en el sistema, no en ningún grupo pues, te sientes integrado, no sientes que seas parte de tu familia, no sientes que seas parte de algo. Entonces, ¿de qué soy parte? Entonces, desde ahí empieza, desde todas esas inquietudes, desde adentro comienza esa búsqueda y ese viaje de investigación, unos a través de la experiencia, otros del autoconocimiento y otros a través, por lo menos en mi caso, mi aproximación fue a través de la intelectualidad, de la búsqueda de maestros que tal vez ya transitaron el camino antes que yo y son de renombrada, por decirlo así, renombrado entre comillas, porque no todo lo renombrado tiene la verdad, pero bueno, te da como que un peso más dentro de la información que puedas recibir. Otra cosa, tener mucho cuidado ahorita con la hiperconectividad que tenemos, que cualquiera se medio lee la mitad de un libro y tiene una capacidad de convencimiento que sube a las redes como el dueño de la verdad y tiene 10.000 seguidores y está tirando a todo el mundo por el matadero. Y Ajá. lo digo con todo conocimiento porque conozco a varios.
que lo han hecho de esa forma, porque en algún momento se han acercado a mí, me han contado, y al rato tú los ves montados en una plataforma con no sé cuántos seguidores impartiendo una verdad cuando ya va, o sea, todo tiene un proceso. Entonces, bueno, no sé ¿Te si de parece, eso... disculpa, ¿te parece que nosotros tenemos que experimentar de tal manera cierta muerte en vida en esta existencia? ¿O tenemos que experimentar cosas que son súper fuertes y decidoras en la vida que te permiten tener este despertar, como que te hacen moverte tanto y darte cuenta que realmente, como esto es lo que tú decías delante, ¿de dónde soy perteneciente? No me siento perteneciente acá, no siento que encaje por acá. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi verdad? ¿Tú sientes que el tener que experimentar situaciones muy difíciles y fuertes en la vida es un motor muy grande y potente para poder desarrollar o empezar a despertar espiritualmente? Mira, yo siento que no debería ser con condición para Ah, el hombre sabio aprende de las experiencias de otros. ajá. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, no funcionamos de esa forma. Tienen que darnos nuestro tortazo para Ujú, nosotros entonces, a través del dolor, tenemos dos opciones en nuestro libre albedrío. O nos hundimos en el dolor y en la depresión, o aprovechamos la oportunidad para apartarnos de ella, observarla, ver de dónde proviene y utilizarla a favor de nuestro crecimiento. La facultad que tiene, dicen que los sabios, estos grandes sabios, dicen que la única facultad que tiene el ser es la voluntad. La ujú, voluntad para sobreponerse y tomar decisiones. Entonces, cuando tú tomas la decisión de sobreponerte, de ejercer esa voluntad sobre el dolor y observarlo, o sea, lo vas a sentir. ujú. Pero toda esa información que has estado cosechando, que has estado escuchando de Muriel, de que has estado escuchando tal vez en otras plataformas que resuenen contigo y que te sean guías, entonces aprovecha para interiorizarla Ujú. y que forme parte de tu crecimiento. Eh, este, una cosa es el conocimiento intelectual y otra cosa es cuando ya no es conocimiento, ya tú sabes, ya es certeza. Lo Ajá. sientes porque lo viviste, Ujú. porque sabes cómo se maneja. Entonces, una vez que la verdad aparece, ya no hay vuelta atrás, porque Mira, es como que aprendiste a leer, entonces después dices, no, ya, decido, no, decido que se me olvidó, y agarras un libro, o sea, ya aprendiste, ya te jodiste. se me ocurre decirte dos cosas con respecto a eso. Primero, que es muy, muy, muy importante que el camino al despertar espiritual, pese a que, por ejemplo, nosotros ahora en este momento estamos conversando, estamos comentando nuestra experiencia o todo el aprendizaje que hemos ido incorporando a lo largo de los años, es un proceso muy personal, es un proceso individual y la búsqueda de la verdad es así. El proceso de iluminación o estos tiempos no son un tiempo en donde se invite a seguir a maestros o a seguir a personas que tienen conocimiento y que basen su vida o sus decisiones en base a lo que ven que está haciendo otra persona, sino más bien ver o escuchar este relato y llevarlo hacia tu corazón, hacia tu interior y ver qué sentido tiene para ti. ¿Te resuena o no te resuena? Y en Mira, este caso, sí, dime. no, pensé que me estabas preguntando, pero termina. Si leemos un libro, por ejemplo, teniendo en cuenta también lo que comentabas recién, nosotros recibimos este aprendizaje o recibimos este conocimiento y nosotros lo incorporamos cuando comenzamos a ser congruentes con esto. O sea, nosotros lo transformamos a nuestra vida. Y esto también me parece súper interesante, porque pese a que, como te mencionaba delante, o te pregunté delante, si nosotros el dolor nos permite aprender o vivir experiencias que son súper decidoras en nuestra vida, que nos mueven mucho, nos permite aprender, por supuesto que sí, puede ser un motor para comenzar a despertar, ¿ya? Pero quedarnos en el dolor o en este caso incorporarlo, llevarlo hacia el sufrimiento, es lo que eventualmente podría estancarnos y no nos permitiría evolucionar. Y entonces la idea, la invitación es ver el dolor, atravesar el dolor, y cuando nosotros aprendemos o escuchamos relatos o leemos o empezamos a aprender cosas nuevas, nosotros realmente somos capaces de integrarlos en nuestro ser cuando nosotros lo empezamos a practicar. Es decir, somos congruentes con esto que estamos aprendiendo, porque no se trata de ir y devorarnos 10.000 libros
ni escuchar todo el día canales en YouTube o ver TikTok, ¿cierto? Con mucha información, sino más bien cuando tengo la oportunidad de hacerlo, ¿estoy incorporando esto en mi vida? Siento que esto tiene algún sentido para mí, a ver si aquí quizás hay un científico de repente o alguna persona que yo admiro, que tiene inteligencia emocional, qué sé yo, y me está entregando un conocimiento, lo estoy llevando a mí, lo estoy llevando hacia mi corazón, lo estoy practicando, lo empiezo a practicar. Ahí yo creo también la invitación en estos tiempos, aparte de la automaestría, es a practicar lo que nosotros estamos integrando y que realmente resuena con nosotros. No sé qué te parece. No, total, total. Mira, es más, te voy a poner un ejemplo. Te comentaba antes del live, te comentaba que yo estudié algo de vino y que lo poco que aprendí fue a través de algunos sommeliers, personas muy, muy, muy sensibilizadas a nivel del gusto. Entonces ellos agarraban una copa, o sea, con toda la elegancia y la parafernalia de lo que es una cata de vino. Ajá. Ya nada más con el color, ya te podían decir cuál era la cepa, o tenían Ujú. un nivel de acierto Ah. increíble. En lo que se acercaban la copa a la nariz, notas de regaliz. Y yo decía, pero ¿dónde rayos está aquí el regaliz? No entiendo. Notas de pimienta, venga, la pimienta pica, pimienta y verde, o sea, le daban hasta el color a la pimienta. Ok. ¿Ya? ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque llegó un momento que yo, que lo que bebía era un análogo, es broma, pero un análogo a la piscola en mi tierra, Ujú, que era lo que yo bebía, que yo iba a tener sensibilizado esos sentidos. O sea, ujú. yo escuchaba, yo buscaba y me enjuagaba la boca con el vino, pero yo no percibía nada. Ajá. Entonces, llevando esta analogía a lo que estamos hablando, para mí es cuando hay una única verdad, que es bueno, única verdad porque digo que es la que han promovido casi todas las escuelas esotéricas que podamos conocer, todas las han promovido y es la realidad del verdadero ser que habita dentro de nosotros. Todo lo demás tal vez lo podamos cuestionar, nos lo podemos preguntar si es será verdad, no será verdad, pero la realidad y la existencia de esa verdadera entidad que somos es lo que han tratado de enseñarnos todos los grandes que han pasado por estas grandes religiones. Entonces, Ujú. ¿cómo yo me aproximo a eso? O sea, hay, como bien dijiste tú, a través, cada quien tiene su propia vía de percepción de esa realidad. Algunos tal vez a través de la adoración, por ejemplo, en el yoga, tú ves que no hay un solo sistema de yoga. Y son gente que dedicaron culturas enteras a la búsqueda de la espiritualidad. O sea, culturas, generaciones enteras a la introspección. Nosotros aquí le dedicamos una hora a la meditación, 10 minutos, 20 minutos y ya la mente te para. Esta gente no, esta gente pasa 3, 4 días metido debajo de un árbol buscando dentro de ellos. Y no obstante, tienes el Hatha Yoga, tienes el Bhakti Yoga, tienes el Raya Yoga, tienes el Kama Sutra, tienes lo otro, y todos buscan lo mismo a través de vías diferentes. Total. Entonces, o sea, como que ejemplificando este. Entonces, en qué nos sirve esta guía? No en ver hacia afuera, sino que cuando vayamos adentro, cuando empiezas a concentrarte y enfocarte en esos olores y en esos sabores, llega un momento en que dices, ah, aquí está la bendita nota de regaliz. Ajá. Esto era lo que decía aquel maestro. Ah, aquí está la pimienta. Mire, ¿será que este sueño es un sueño lúcido, un sueño vívido, o será un viaje astral? O sea, ¿cómo puedo diferenciar? Ah, me acordé que por allá en un libro leí, o Muriel, que tiene esa capacidad sensitiva, ella los diferencia de esta y esta forma. Hoy me pasó esto. Quiere decir que no es un viaje astral, sino un sueño lúcido. O esto. Porque si no Ujú. tienes esa guía, tú en tu propia búsqueda, estás perdido. O sea, no tienes mapa, no tienes guía. Entonces no es como que mirar hacia afuera, sino mirando hacia afuera, hacia adentro, tener sí, repito, redundo, tener la guía de alguien que ya ha transitado el camino. Eh, entonces, cada quien, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la aproximación a la búsqueda de esa verdad es muy propia y bajo el nivel de cada quien. Sí, pero el fin es el último. El fin último, pienso, bueno, no es el último, en verdad no es el último según los grandes sommeliers de la espiritualidad, no es el último.
pero sí el primer gran paso es el reconocimiento de ese verdadero ser. Desde mi Ah, punto de vista, me he aproximado a él viendo qué no es el ser, el verdadero ser. No viendo qué será el ser, no, yo digo, empiezo a autoobservarme y dice, "Ay, esto no es el ser, esta es mi ujú. mente, esto no, esta emoción no es mi ser, o tengo dudas, rayos, será pimienta verde o será pimienta amarilla? Pero es pimienta, pero ¿será mis emociones o será mi ser hablándome a través de mis emociones? Entonces, o sea, identificar ahí es donde está la autoobservación y empezar a ver hasta que se sensibilice, porque una vez que percibas cuál es la pimienta roja de la verde, ya, o sea, Ajá. no puedes dar vuelta atrás, o sea, ya cuando nada Total. más que ya vas a saber que está Es allí. como lo que decías, es como lo que decías de si aprendo a leer, ya no puedo decir no sé leer. Es eso. Pero vas puliendo un poco más, empiezas a leer más rápido, más fluido, lees libros más rápido. Es ahí la Total, diferencia. Entonces, eso después total. con el tiempo, bueno, y eso te va a llevar a otro tipo de cosas. Uno accede a otro tipo de cosas cuando está más en conciencia. Estás más en conciencia y eres capaz de percibir cosas que quizás en otro momento de tu vida no nos vamos a comparar con alguien, pero en otro momento de tu vida no eras capaz de ver, entonces, o de sentir o de experimentar. Entonces yo creo que ahí ese punto es clave y me gustaría un poco que nos contaras cómo fue tu camino del despertar, cómo fue que lo fuiste transitando, si más bien para ti tuvo que moverte algo profundamente internamente, o esta búsqueda de la verdad, o tuviste algún proceso difícil en tu vida que te llevó a ir desarrollando tu espiritualidad. Mira, partiendo de cuestionamiento, de ese cuestionamiento que se ligó con la rebeldía adolescente, porque fui criado en una familia muy bajo dogmas, muy religioso, este, y cuestionándome todo lo que me enseñaban allí, empecé a investigar y a transitar un camino. Mis primeros pasos, como te comenté, el primer libro que leí fue el de Juan Salvador Gaviota. Después de ahí empecé con metafísica, pero habían cosas con Connie Méndez y estos otros libros, pero habían cosas de ahí que no resonaban conmigo. O sea, entonces como que esto es verdad, porque esto también viene de la raíz de lo que yo aprendo y empecé como a unir. De ahí estoy por elaborar como desde mi sistema de creencias, cuál es mi decálogo de búsqueda de la verdad, el mío. Mi decálogo en el sentido de cómo yo filtro la información o cómo la he filtrado a través de todos estos años dentro de un mar de información toda intervenida. Ajá, Empiezo a leer varios autores, este no me cuadra, o sea, ¿qué es lo que no me cuadraba de la metafísica? El hecho de yo tener que pedir a una entidad externa, a una hermandad blanca, a un San Germain, a invocar a la llama violeta. Entonces, eso a mí nunca me cuadró. Y yo, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que pedirle a alguien si el poder está en mí? Y si ajá, aquí mismo en tus textos te contradice, porque me hablas del yo soy, y entonces si yo soy, ¿para qué le tengo que pedir a otra entidad? Entonces, esto no resuena conmigo. Entonces, por ejemplo, después me voy al yoga. Entonces entro al yoga, entro al Bhakti Yoga, porque hacía artes marciales y cosas, y entonces la adoración. ¿La adoración a quién? No, a estas entidades, pero estas entidades parecen más demonios que ángeles. O sea, y yo no conozco esto, yo ni sé a quién le estoy pidiendo, entonces no, o sea, después de ahí, claro, cada una de estas ideologías o de estas ciencias, vamos a decir, espirituales, tenía algo que resonaba. Por ejemplo, en el yoga, ahí descubrí lo que eran los chakras, ahí descubrí cómo funcionaba el sistema de energía del ser humano en su campo más sutil, en su campo etérico. ajá. Y en aquel momento era como que estás hablando, pero hay cosas que son de sentido común. Oye, disculpa que me ría, pero es que ya tú No, sabes, no puedo evitarlo. no te preocupes. O sea, una de las cosas por las que no encajaba es porque entre las conversaciones de niños, yo salía Ajá. con este tipo de conversaciones y de dudas y los niños se me quedaban viendo como que, ya, o sea, ¿Qué le pasa a este niño? hasta habla raro. Tú parece que viniste, me decía, tú parece que viniste de la antigua Judea, del antiguo, claro, o sea, si yo aprendí a leer con la Biblia, Ajá, o sea, ajá. todo, la estructuración de mis oraciones era como que estuviera hablando en lenguaje caballeresco. Venid, oh todos, ya va. Entonces, De bueno, repente en otra vida fuiste sacerdote o algo así, anda a saber. Si es que crees en vidas pasadas, porque.
Sí, sí, sí creo, pero tengo indicios materiales de esta vida a que atribuírselos. O sea, aprendí a leer Claro, aprendí a leer con la Biblia, literal, literal. O sea, wow. siéntate en un círculo, léeme este versículo. Primero ubica el versículo, léelo y dime qué entendiste. Ya, Ah, así ya. fue que yo aprendí a leer. Después, ajá, ahora tú caes en un círculo cerrado con mis otros dos hermanos. Mis dos hermanos también leían su versículo y daban su punto de vista. Entonces, bueno, sí, hay indicios de que por ahí vienen los tiros. ¿Dónde perdí el Es, hilo de... es potente lo que me cuentas, es como de cómo fuiste tú experimentando la espiritualidad desde los distintos campos que lo viste, desde comenzando tú con el tema de la Biblia, que aprendiste a leer de la Biblia, y por supuesto pasaste por el yoga, pasaste por distintas ramas, mencionaste también la metafísica, y como que fuiste ahondando en distintas disciplinas y resonabas con muchas, pero con otras cosas no, y no te hacía un sentido esa búsqueda de tu verdad, que finalmente es lo que se reduce a la espiritualidad. Entonces, en tu caso, ¿no fue que alguna situación marcara tu vida de alguna manera como un terremoto, digo yo, como experimentar la muerte en vida para tú empezar a desarrollar tu espiritualidad? Mira, el que busca encuentra. Entonces yo en esa búsqueda, entonces me empezaron a pasar cosas. Una de las cosas que me pasó fue, llegó a mí, alguien me regaló o lo compré, no recuerdo. Fue el libro que ahorita lo veo hasta en la esquina aquí donde vivo en Providencia, lo venden hasta... Pero en ese momento ese libro, yo, o sea, yo llegué buscándolo, porque ha sido uno de los libros que ha marcado, eh, aunque también tengo mis dudas, pero sí marcó un momento de mi proceso. El libro tibetano de la vida y de la muerte de Songyal Ah, Rinpoche. Ese libro me puso a cuestionarme la fragilidad de la vida y cómo ellos, bajo su cultura, ven al verdadero ser y la transición que hay de este cuerpo a ese otro mundo. Entonces, yo estudié en un colegio que era un colegio técnico, estudié dibujo técnico industrial y arquitectónico en ese momento, cuando era mesita, cuando era rayita, y bueno, me destaqué un poquito en el tema y antes de salir del mismo del liceo, que aquí sería como el ujú. medio básico, antes de salir ya yo trabajaba con un arquitecto. Yo a los 16 años ya tenía para comprarme, 16, 15 años ya yo tenía para comprarme un carro último modelo. O sea, gama Wow, media. Estamos hablando de un Mitsubishi, un Honda, ¿no? Tampoco ya. el Lambo de la Lamborghini, época. ya, ok. Pero en esa edad yo con Ah, trabajo podía ganar. Entonces, de ahí me mandaron a hacer, el arquitecto con el que trabajaba me mandó a hacer un curso de AutoCAD. Y yo en ese momento que estaba leyendo ese libro, tendría como 19 años más o menos, había tomado la decisión porque es que no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, pero bueno, la idea es va a decir eso. Ok. este, sí, antes de eso había leído, bueno, pero vamos a hablar de esto dentro del proceso del despertar. Del despertar. Aquí, Ajá. cuando me leo ese libro, o estoy casi por terminarlo, estoy en mi clase de AutoCAD y hay algo que me hace, o sea, es una impresión que recibí de golpe o sea, no fue un pensamiento como tal, sino fue mi papá. Ujú. Y mi papá fue que yo dije, le pasó algo a mi papá. Y empecé como a sentir ansiedad. Ahí viene la parte de empezar a interiorizar lo que yo estaba leyendo. Ujú. Entonces, si yo estaba leyendo acerca de la muerte, de la supuesta muerte, hablando de la transición, si yo había asumido, wow, que esto tenía mucho sentido y era congruente y ahora yo entendía muchas cosas, ahora era el momento. O sea, porque si a mi papá le hubiese pasado algo en verdad, y entonces yo digo, mi papá se murió. Yo iba, o sea, saliendo de allí hasta mi casa, fueron como 20 30 minutos caminando, yo iba reflexionando en una posibilidad de que a mi papá le hubiese pasado algo y de cómo yo debería afrontarlo desde lo que venía aprendiendo. Wow. Es decir, si a mi papá le pasó esto, Oh, si a mi papá le pasó esto, yo no debería sentirlo como una pérdida, porque yo sé que no es una pérdida, sé que lo que cambió y lo que se fue esta carnecita material, pero su esencia, lo que es él, no. Y yo iba en esa reflexión. Cuando ok. llego, me abre la puerta de la casa de mis padres, me la abre mi cuñada, la hermana de mi polola de aquella época. ¿Qué hace esta niña aquí? Antes que ella me hable, yo le digo, ¿qué fue lo que le pasó a mi papá? Y Ujú. ella se queda, me abre los ojos y me dice, ¿cómo sabe? Si pasó hace tantos minutos, el tiempo exacto cuando yo percibí esa impresión, pasó hace tanto y hemos estado buscándote por todos los medios.
Por todos medios, hasta el radio pusieron para ubicarme, porque yo tenía que ir a identificar a mi papá, porque había tenido un accidente y había muerto. Wow. Cuando me dan la noticia, ahí empieza la lucha interna entre mi instinto de amor hacia mi padre, hacia esa pérdida, y lo que había aprendido y lo que había asumido, sí, de verdad. O sea la lucha conmigo era la congruencia entre lo que pienso y lo que siento. Ujú. En todo el transcurso a mí me decían mucho, por eso yo respeto mucho, como dices tú, o sea, cada quien tiene su propio camino. El mío es como que ver al diablo directo a los ojos y decirle aquí estoy yo, y no vas Ujú. a poder conmigo. Y ese diablo para mí son los pensamientos, las emociones y otro tipo de cosas que me puedan afectar. No soy del, o sea, bueno, es que hacer otro comentario sería cuestionar el camino de otras personas. Entonces, no, Ajá. esa es mi propia forma de afrontar. Y en ese momento yo no me di, o sea, no me di la oportunidad de soltar una lágrima, porque por no verlo, o sea, por aprovechar el momento de interiorizar esa enseñanza, allá a los 19 años ya yo lo veía de esa forma. Ujú. Entonces, no es como por reprimir el dolor, no, sino es que ¿por qué tengo que sentir dolor si no es una pérdida? O sea, Ujú. no, no es una pérdida. O sea, no es el mismo dolor cuando tú, yo lo pongo siempre de ejemplo, no es el mismo dolor cuando tu hijo, al que has criado toda la vida y al que amas con locura, te dice, mamá, me voy para Dubái, por decir algo, a estudiar en una de las universidades más prestigiosas de aquel lado, en la facultad en la que yo quiero, y tú sabes que tu hijo no lo vas a ver en muchos años, pero va a estar bien. Entonces Ujú. te va a doler, lo vas a sentir. Se me va mi Ajá. bebé, pero no es el mismo dolor que el sentir lo perdí, se me Ah, fue. O sea, son como que dolores diferentes. Bueno, papito, está bien, te tienes que ir, pero vaya bien. Entonces en ese momento fue eso. Y a mí me querían llevar hasta psicólogo, porque no puede claro. ser que tú que no quieras manifestar y no quieras expresar tus emociones. Y dentro de mí yo tenía esa lucha de Estabas como en interiorizar. esa dualidad, estabas en esa dualidad. Y qué potente que eso te sucediera de esa manera y que justamente cuando tú estabas leyendo este libro aconteciera la muerte de tu papá. La verdad es que es bastante como sinérgico, podría decirlo de alguna manera. Yo soy fiel creyente de que las cosas no pasan porque sí, que todo tiene un sentido. Quizás el que tú leyeras ese libro era una aproximación o era quizás algo profético para que tú pudieras experimentar o vivir la muerte de tu papá de una manera distinta. Ahora, no sé si eso de alguna manera también te trajo estragos en cuanto a lo emocional por no poder soltar, porque evidentemente también, o quizás inconscientemente, yo no sé, quizás estoy equivocada, no sé si es tu proceso, ¿sentiste en algún momento este sentido de que ya no está mi papá, lo extraño? Sí, a ver, para mí es como entender que tenemos instintos, que hay un instinto, o sea, que tu ser está dentro de un vehículo. Este vehículo tiene sus propios procesos que Ujú. están justificados por el instinto de conservación de la especie. Ujú. Cuando tú lo ves, pero no te identificas con eso porque entiendes que es tu vehículo, mi vehículo tiene estas características para su sobrevivencia como especie. Mi vehículo siente atracción hacia el sexo opuesto porque es un mecanismo de reproducción de la especie que garantiza su continuidad. Mi vehículo siente hambre porque es un mecanismo de construcción. Mi vehículo siente, aquí siento esa dicotomía, ¿no? Pero mi Sí. vehículo siente un sentido de protección inmenso hacia mis hijos porque es un mecanismo instintivo. O sea, Ajá. la dualidad ahí yo la tengo en que hasta qué punto es instintivo y hasta qué punto es el amor más grande que se pueda manifestar en el ser humano. Para mí es lo más grande que yo puedo comparar al amor. Ajá, O yo sea, igual, de la misma manera. También coincido contigo con el amor de los hijos, es algo que de hecho siento que no para, o sea, es algo que sigue creciendo y que crece y que crece y que crece y no para de crecer y uno lo experimenta de distintas formas, el ser papá, el amor del ser papá o de ser mamá con respecto a sus hijos. Ahora igual yo a veces, o para, escuchándote para, también pienso, dime, no, para terminarte la idea de a dale. dónde quieres llegar con esto. O sea, que así que, repito, lo que ha sido parte de mi proceso. O sea, cuando sabes, bajo el conocimiento y la intelectualidad sabes que así funciona tu vehículo, ya eso no eres tú, porque ya entiendes que no eres tú.
Entonces empiezas a observar, te empiezas a ubicar desde el observador. Ujú, Entonces sí, o sea, yo extraño a mi papá, pero sé que está bien. Entonces, en vez de enfocar mi atención a la falta, lo enfoco a lo positivo. Él trascendió, él está bien, cumplió su misión de vida. Entonces transmuto todo eso que pudiese generarme añoranza o dolor no, o sea, tenemos un falso sentido de honrar la memoria de nuestros ancestros. Tenemos que ujú. sufrir porque ya no está. Tenemos Ajá. que, si no, no lo quise. O sea, creo que no. Creo que yo, o sea, lo honro desde el punto de vista de lo que sus enseñanzas fueron en mis logros. O sea, si no hubiese sido por lo que él me enseñó, yo no estuviese o no fuese lo que soy ahora. Entonces lo honro con mis acciones. Entonces, bueno, Ujú. que es tu pregunta. Eh, Sentí que hubo algún conflicto en mí por la ausencia de mi padre. Eh, Traté de que no. Trato de manejar mi vehículo, sabiendo cómo funciona mi mente. Entonces trato, en vez de enfocar mis pensamientos y mi energía en las deficiencias, en las carencias, en la ausencia, en esto, sí, no está, pero le pongo la contraparte e impregno, trato de impregnar y de transmutar mi vehículo cerebral de otro tipo de percepción de la misma realidad. Le cambio el cristal a través del cual veo el mismo suceso, pero le cambiamos el foco a favor de lo que queremos pensar y lo que queremos sentir. Entonces ya agarramos el volantico de este vehículo y nos vamos por la vida en una bajada con las manos en la cabeza y pegando gritos y que el carro vaya para donde le dé la gana. O sea, ese es mi punto de vista al respecto. ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo vivo las emociones de una manera distinta y por supuesto respeto tu forma porque claramente es algo que a ti te ha hecho sentido y te ha llevado a estar donde estás y eso me parece fantástico. Pero, por ejemplo, en mi caso, las experiencias o las emociones más bien las vivo desde... Antes las vivía desde la negación y desde la evitación, el evitar conectarme con el sentir porque realmente sentía mucho. Entonces, el evitar sentir era una forma de protegerme. Cuando fui haciendo más conciencia de lo que yo realmente era, y me reconozco como una mujer sensible, que siente harto, pude entender que la mejor forma que tenía de afrontar mi vida era sintiendo, porque siento mucho. Entonces, si siento, por ejemplo, que en este caso algún ser querido se muere, o pese a que yo tenga este entendimiento desde la mente que trascendió, tengo este, de hecho fue uno de mis motores del despertar espiritual, la muerte de un ser querido, de un familiar que amaba mucho, que amo mucho aún, desde experimentar este sentido de pérdida, desde que en realidad no es una pérdida, entiendo desde la mente que no es una pérdida, que trascendió, que estuvo en mi vida mucho tiempo y me entregó muchas cosas y fue grandioso, pero que también aquí en mi corazón, o en mis células, o en mi cuerpo, o en mis distintos cuerpos, porque también tenemos nuestros cuerpos, está nuestro cuerpo emocional, están nuestras emociones, tengo este sentimiento de que lo extraño, o siento, por ejemplo, que amo mucho, o me siento triste porque determinada persona o experimenté determinada situación. Entonces, al percibirme como una persona sensible, siento que he podido ver la emoción, vivir la emoción y trascender la emoción. Pero esa es mi forma. Y qué bueno que podamos converger ambos dos en este momento, en esta entrevista, y podemos contarlo, porque de repente es súper rico poder escucharte a ti y entender que funciona de esta manera para ti, pero para mí de otra forma. Entonces, para mí me parece fantástico. Y ya casi vamos cerrando la entrevista. Y quería No, contar, ajá, sí, ya es la hora para despedirnos, pero obviamente vamos a continuar con otros temas que finalmente todos ahondan en lo mismo y todos nos llevan a lo mismo. Y principalmente uno de los fundamentos de poder reunirnos con Oswald hoy es entregarle nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido, cómo hemos experimentado esta verdad y de alguna manera si resuena con ustedes también que puedan quizás quedarse con algunos relatos de cada uno y ver si les hace sentido, pueden integrarlo a su vida. Así que yo quería dejarte invitado a ti, Oswald, a que vuelvas a sumarte nuevamente a una entrevista o a que conversemos sobre otros temas, porque es muy rico y nutritivo poder tenerte acá en este espacio y también darle las gracias a las personas que nos escuchan, por supuesto que compartan el video, que le den un like y que pongan un comentario también cómo fue su experiencia del despertar espiritual,
Claramente nos faltaron muchas cosas más que conversar, que comentar, pero bueno, de repente cuando tenemos tanto que hablar, nos cuesta un poco poder abarcar todo, pero espero que haya sido bastante completo y nutritivo para usted. Te dejo la palabra para que te despidas, Oswald. Mira, yo de verdad gracias por la oportunidad. De hecho, la parte que para mí fue más trascendental en el despertar, vamos a dejarlo, si se da la oportunidad, Ajá. para una segunda parte, dependiendo si a tu audiencia le pareció interesante lo que tocamos hoy y le nacen algunas otras preguntas y quieren ver una segunda parte, bueno, yo tengo toda la voluntad de contarles cómo fue para nosotros. Hay personas que tienen esa sensibilidad y tienen esos dones de clarividencia, de audiencia, de ver más allá de lo evidente. eh, pero, por ejemplo, en mi caso, no, yo no poseo esos dones. Entonces, tal vez algunos de los que resuenen con eso, que no tengan esa misma sensibilidad, les pueda servir cuál ha sido mi aproximación a eso. Para mí no se trata nada más de cómo yo lo veo, sino que yo tengo una misión o una responsabilidad, porque la vida me dio dos princesas, dos niñas, y esas niñas, una de ellas, que tiene 9 añitos, eh, 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 tiene su sentido filosófico y de preguntarse de todo sobre la vida, que todo el mundo dice, bueno, llama a tu papá y que él te responda. Él te Porque diga que te responde. sí, hace unas preguntas que bueno. Entonces, bueno, Fantástico. sí, entonces ella también, ese tema del manejo de las emociones, me lo ha preguntado mucho. Y tal vez mi enfoque ha servido para mí. Ajá. Y tal vez no dentro de su nuevo nicho, hablar con ella es hablar con una viejita. O sea, Oh, bien. hasta el vocabulario que utiliza es bien, yo creo que ahí creo en esa herencia transgeneracional de la abuela que tenía una elocuencia, porque siempre, Ujú. o sea, mi mamá fue profesora, se jubiló siendo profesora universitaria, entonces siempre estuvo, en toda mi familia fue docente, entonces bueno, la niña nació con facilidad de palabra. Ok. Entonces, bueno, entonces para despedir, de verdad agradecer. Entonces, todo esto que hemos hablado, yo también lo tengo que interiorizar, también estoy en el mismo camino, estoy en la misma búsqueda que ustedes, les hablo a través de mi experiencia esperemos, pues esperemos que sea de ayuda, porque es la única razón de ser de que estemos Muriel y yo aquí, para mí, es saber que he podido aportar a una sola persona, algo que Ajá. sea de valor, algo que sea de valor. Entonces, bueno, agradecido Muriel a ti y a todas las personas que vayan a ver esto y les envío un abrazo, les envío mi protección, todo mi amor y todas las bendiciones del universo para ustedes en este camino y en sus caminos seculares también. Gracias, Hoy qué Muriel. lindo. Muchas gracias también a ti por participar y a todos quienes nos escuchan y a todos quienes van a comentar también y compartir. Un abrazo enorme y nos vamos a ver obviamente en un próximo capítulo.